Namaste, Namaste, Sangue. René, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, pues aquí estamos en la terraza de mi estudio, con este sol maravilloso enfrente de Chandragiri, y vamos a tomar un té. Oh. Y Salud, a salud. seguir hablando de eso que te ha traído aquí, ¿no? Empezamos hablando de lo que era la meditación. Y bueno, hay muchos temas, se van a ir desgranando solos. Pero hay un tema que generalmente no se suele tratar. Yo no lo he escuchado nunca ni en las escuelas de yoga en las que estuve o las técnicas de meditación tradicional. Es como si siempre, no lo he escuchado tan claramente como con Osho, ¿no? Y son, vamos a decir, eso que nos impide meditar. Porque el objetivo de estar aquí es aprender a meditar, pero antes de que lleguemos a ser maestros de nuestra meditación, hay muchas cosas que nos impiden meditar. Por ejemplo, no tener una disciplina en la sadhana es una cosa, el condicionamiento social y familiar que has recibido es otra cosa, ¿no? El ego, todas las facetas del ego, ¿no? El mirar siempre hacia afuera. Pero hay algo que para mí es esencial para coger al ratón por la cola y tirarlo de un tiro. Y es lo que yo defino emociones, adicciones emocionales, ¿no? Entonces, esa palabra de adicciones emocionales, mucha gente no la entiende bien, porque da la impresión de que, bueno, adicto es un drogadicto, ¿no? Adicto es gente que toma cocaína, ese tipo de cosas, pero nadie lo relaciona con una persona espiritual que está haciendo un esfuerzo por ser consciente, bueno, religioso y todo eso, ¿no? Pero una de mi experiencia con la meditación es que, digamos que cuando uno empieza a meditar es como cuando abres una botella de champán que has movido, o Coca-Cola, y se desborda todo. Y lo primero que sale, pues, es la espuma, es aire, pero el líquido, la esencia que está debajo de todo eso, por lo menos en mi proceso, yo lo percibí y lo defino como emoción, adicción emocional, emociones. Ayer hablábamos, si te acuerdas, de los 4 planos del ser: el cuerpo, la mente, el corazón, emociones, que es el tercer piso, y ahora aquí estamos en la terraza, viendo el sol, y estamos en el ser. Entonces, de alguna manera, cuando tú empiezas a hacer un proceso sobre ti mismo, pues te das cuenta de que tu cuerpo está quizás débil o enfermo, podrías mejorarlo, ¿no? Luego te das cuenta de que la radio te molesta, los pensamientos, pero eso que está antes de el ser y que es muy difícil de limpiar son las emociones. Y las adicciones emocionales, pues, es lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, así de entrada, ¿tú has escuchado alguna vez esa expresión de adicciones emocionales? Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde y cómo? A ver, las adicciones emocionales, yo empiezo a escuchar hablar mucho de ellas en los grupos de recuperación del alcoholismo y de las drogas. Porque normalmente el alcohólico o el drogadicto llega a sus grupos con una adicción emocional o varias. Puede llegar con una adicción emocional a su pareja, a su amante, a su pareja y a su amante, a su madre, a su padre, a sus hijos, a su hija, etc. Entonces, descubrimos que el gran enemigo para la recuperación, para que una persona llegue a vivir una vida meditativa con la cabeza limpia y tranquila, el gran enemigo que tiene el adicto, el alcohólico, son las adicciones emocionales, que vienen escondidas, disfrazadas de amor. Disfrazadas de amor, cuando no hay nada ni parecido.
al amor en ellas. O sea, estás definiendo, digamos, el panorama de una persona que ha bebido alcohol, ¿es eso? Sí, yo las conocí así. ¿Qué sucede? Yo las conocí por ese camino. ¿Qué sucede? Que las adicciones emocionales, por lo menos en Occidente, que es lo que yo conozco, están a la orden del día. Es decir, yo tenía una relación cercana con una psicóloga muy famosa que decía que el 50% de los matrimonios directamente ya no son felices y deberían separarse. Y luego, del otro 50% que queda, hay un 25% que están, entre comillas, felices, pero por intereses. Sexo, economía, hijos en común. Y ella dice que como mucho puede haber la cuarta parte de parejas que llevan un matrimonio más o menos sano. Yo estoy de acuerdo con ella. Desde ese punto de vista, en Occidente, las posibilidades que tienes de tener un matrimonio de éxito son bajas. Y estamos hablando de matrimonios, de relaciones felices. Ya no te quiero ni contar las relaciones tóxicas y adicciones que tienen algunas personas a su trabajo, a sus jefes, etcétera. Bueno, horrible. Bueno, has hablado como si adicciones emocionales son muchas, variadas y todo. Yo personalmente pienso, a mí me gusta ir al grano, utilizar el microscopio de la conciencia y simplificar. Y quizás siempre vas a encontrar algo esencial, que es, podríamos decir incluso que es una sola cosa, que se ramifican muchas. Y esas muchas que tú has descrito son como las ramas de un árbol y abajo está el tronco. Y ese tronco, ¿cómo explicarlo? Es el niño, tú cuando tú naciste, ¿no? Siendo niño, ¿no? Pues a no ser que tuvieras un parto malo o un karma, etcétera, que venga de una deuda kármica, pues si es una persona normal, pues ese niño es amado. La madre, naturalmente, no hay madre que no ame a un niño, que lo toque. Entonces, esa relación primaria del bebé recién nacido durante años va a ser un vínculo carnal, porque la madre, el niño está desnudo, lo baña, lo acaricia. Aquí, en estas culturas de India o Nepal, hasta los 10, 12 años le están dando masajes de aceite de mostaza. Quizás es una de las razones por la cual la gente aquí no está tan loca, ¿no? Porque, puede ser, sí. ¿comprendes? Porque la madre está continuamente masajeando al niño. De alguna manera lo está tocando, ¿no? Pero en Occidente, una madre occidental ama a su hijo, naturalmente, lo toca. Entonces, hay una relación tántrica, que se puede decir, que es sexual, pero que no es sexual en el sentido de relación sexual, sino de encuentro de energías, ¿no? Entonces, ese niño asocia la paz con la que viene, porque no tiene mente. Todo niño es bellísimo, irradia conciencia porque no tiene mente, irradia amor, inspira amor y asocia el estado de bienestar con ese contacto, ¿no? Continuo con la madre, ¿no? Entonces la madre lo protege, le da la teta primero, imagínate, ¿no? La teta, ¿no? O sea, qué cosa más sexual que estar en el corazón de una madre en contacto, tomando el pecho, y la madre continuamente, qué bonito el niño, tocándolo, amándolo. Y es en ese subconsciente primario de esa vida que acaba de nacer, se une una huella tremenda de que yo estoy bien porque está ella ahí. Porque ella me protege, porque si tengo hambre y lloro, ella viene. ¿Entiendes? Entonces, esa asociación, que es muy fuerte en los años de bebé, entra en un proceso de separación gradual, en el cual, naturalmente, la madre tiene un segundo hijo y el otro lo llevan al kindergarten. Por eso lloran los niños cuando lo llevan al kindergarten por primera vez, ¿comprenden? Un dolor tremendo. Entonces, en esa separación gradual, el niño va experimentando
separación, dolor. Y como el niño no lo puede integrar, vamos a empezar a hablar ya de un niño de 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Que va en ese proceso. Incluso la cultura del país la puede influenciar, si el niño es varón y la madre pues ya no lo toca tanto porque el niño ya parece un hombrecito, ¿entiendes? Todos esos condicionamientos. Entonces el niño naturalmente va perdiendo ese jardín del Edén de felicidad, que queda como una marca muy profunda en el subconsciente, ¿comprende? Entonces ese niño todavía no es alcohólico, ese niño todavía no es concertista de guitarra, ¿comprende? Es un niño, tiene 6, 7 años, pero esa huella primaria de esos años de bebé serán la raíz de la adicción emocional. ¿Por qué? Porque en el crecer, la separación va siendo mayor, aunque siempre los padres, tú quieres a tu hijo de 10 años, por supuesto, y a tu hija de 14, pero no es lo mismo que cuando eran bebés. Es otro tipo de relación. Entonces el niño entra en sociedad, tiene que competir en la escuela, hay otros que lo acosan, o él acosa si es fuerte, pero ya estamos en el mundo de los camaleones, de los caimanes peleándonos, ¿no? La sociedad en sí. Y de alguna manera, por lo menos ese es mi caso, por eso yo lo muestro, todo niño que se siente abandonado, más que nada por la madre, encuentra que hay algo que empieza a hacer que la gente lo empieza a valorar por eso. En mi caso, a los 10 años empecé a tocar la guitarra, era muy bueno, tenía mucho talento, y cuando yo salía a la calle y me llamaba mi abuelo, Joaquín, ven a tocar la guitarra y tal, pues venían los vecinos y todo. Entonces ese niño de 10 años dice, hostia, si toco, valgo algo. ¿Entiendes? Entonces ese niño que ha pasado ya esos 10 años, que ya empieza a sentirse un poquito con una cierta falta de autoestima, porque la madre está muy ocupada, porque la madre está ausente por millones de cosas, empieza a encontrar en una actividad social el apoyo de los otros. Y eso que se puede convertir en una vocación, en una profesión, está ahí para compensar lo que realmente ese niño quiere, que es volver a ese estado de ser querido y amado, de ese estado de contacto físico piel a piel, que luego en vida adulta pues lo buscará en el sexo, lo buscará en eso, en el amante, en la teta del amante, pero nada podrá reemplazarlo. Entonces, esa actividad, que en mi caso fue profesional y creó en mí un músico profesional durante toda mi vida, siempre generó sufrimiento porque no era eso lo esencial. Y en toda mi búsqueda de por qué mi carrera me hace sufrir, por qué mi carrera se ha convertido en algo adictivo, algo que no puedo dejar porque si dejo siento separación, dolor. No es la guitarra, no era la carrera, era siempre la madre. Entonces, en todas mis meditaciones catársicas durante años y años, siempre subí a la vieja, siempre subí a la vieja. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, en ese sentido, yo podría decir que solamente hay una raíz de las muchas adicciones emocionales que cualquier persona puede desarrollar, como tú dices, en muchas ramas, pero hay algo esencial y es la relación del niño con la madre. Es curioso lo que dices, Sanguit, porque hoy a la mañana, en una meditación, una vez más, vi con mucha claridad que en mi principal relación sentimental hasta hoy, que me casé con ella y tuve una hija, yo buscaba claramente ya no a la madre, sino una mujer que me pudiera aportar lo que mi madre no me supo aportar. Es curioso, ¿no?
Pero además lo veo con absoluta nitidez. De la misma forma, tu profesión, la mía, es lo mismo. Es una compensación de buscar algo que reemplace aquello que tuvimos. ¿No entiendes lo que quiero decir? Por esa razón, no es fácil liberarse de las adicciones emocionales porque tú puedes dejar el café o el tabaco, que son ramas de ese árbol de las adicciones emocionales, ¿no? Pero siempre estará la raíz, y abajo en la raíz, por lo menos en esta encarnación o en esta biografía en la que estás, en estos 50 años de vida, pues tú empezaste con la teta de tu madre, ¿entiendes? Y ella estará siempre ahí, quieras o no quieras, hasta que realmente limpies todo el pozo. Es curioso, porque yo sustituí a mi madre por la pareja. Además, es una cosa que en mis reflexiones, hoy, con la perspectiva que da el tiempo y la gran ventaja que da la meditación, la nitidez que da la meditación, lo veo con absoluta claridad. O sea, yo dije, por fin he encontrado... Claro, yo no lo dije para mí, yo dije, no, me he enamorado y me he casado con esta mujer porque la amo y me conviene. Todo mentira. Todo mentira. De hecho, me acabé divorciando de ella. No es que fuese mentira. Más que nada, para ser exacto, se puede definir como proyecciones de ilusión, maya, lo que se llama maya, ¿no? En ese momento tu mente está auto-hipnotizada porque lo que estás buscando es mami detrás de ella, ¿no? Entonces la mente te hace caer y dice, bueno, esta mujer es maravillosa y todo eso. Y luego en la relación, cuidado, muchas veces le echamos la culpa a ellas, pero siempre somos nosotros el que la cagamos porque tu frustración... Yo no le echo la culpa a ella, ¿eh? La frustración que uno siente en una relación, la mente lo va siempre a justificar como que a ella le falta algo, se irrita, 7.000 cosas, ¿no? Ella es la culpable de todo, ¿no? Pero en realidad la frustración raíz, base y esencial de todo ser humano es tu propia expectativa. Entonces, si tú en lo más profundo de tu subconsciente estás esperando encontrar a mamá, por muy mamá que sea y por muy similar a la vieja que sea, siempre habrá frustración porque no es tu madre y tú no eres el bebé que fuiste. Entonces ese juego mental crea siempre dolor y frustración. Entonces en la frustración criticas y a ella le falta esto. Entonces eso es lo que es la meditación, tomar responsabilidad de nuestras propias reacciones inconscientes, ¿no? Entonces es todo un mundo, todo un vocabulario que poco a poco irás comprendiendo. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese mundo tuyo de adicción? Pues muy sencillo. Digamos que ¿por qué caíste ahí? El motivo por el que una persona bebe más de la cuenta, primero en mi tierra es muy fácil beber más de la cuenta, porque el alcohol es algo que está presente en todo, desde el bautizo hasta el funeral, en la vida social, en mi caso, en el trabajo. Es decir, el consumo de alcohol es algo, y más en el norte de España, donde yo resido, ¿no? Es algo tremendamente habitual. Las comidas también llevan... Claro. Entonces tú consumes alcohol como un acto social, ¿no? Y de repente cuando tú tienes un problema gordo en tu vida, descubres, al no ser capaz, a ver si te lo sé explicar. Cuando tú tienes un problema gordo en tu vida, normalmente suele ser un fracaso sentimental, la muerte de un ser querido, una quiebra económica, cada uno tiene la suya. En mi caso fue un fracaso sentimental, ¿no? La crisis estuvo relacionado con relaciones sentimentales. La mente se dispara. Y claro, tú que ya estás acostumbrado a beber, descubres que bebiendo un poquito más tienes la sensación, la falsa sensación, de que la mente se para. Claro, en aquel momento mal sabes que lo que estás haciendo es todo lo contrario. Es decir, tienes una loca en la cabeza y lo que estás haciendo cuando bebes o te drogas es convertir la loca en una loca borracha.
Claro, las consecuencias son terribles y creo que a ninguna persona que tenga un poco de conocimiento del mundo hay que explicarle las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel sentimental, laboral, económico, etc., ¿no? Yo soy muy afortunado porque recibí la gracia de ser consciente. Entonces, hay un instante en el que yo soy consciente y dejo de beber. Y como herramienta fundamental para mi recuperación, se me aporta la meditación. Yo he venido a Nepal por varios motivos y todos en sí mismos son suficientes como para coger un avión y venir aquí. Todos. Y son varios, ¿eh? Ya el mero hecho de conocer Oriente ya merece la pena, pero yo he venido aquí a aprender a meditar. Yo creo que esto es la meca de la meditación. Y a través de la meditación, la mente borracha no deja de estar borracha cuando dejas de beber. Sigue estando en lo que se llama borrachera seca, que es más jodida que la mojada. Porque en la mojada todavía te pegas las alegrías, los gustos y las diversiones. Pero es que en la seca tienes lo malo de la mojada sin lo bueno. Es un poco como estar loco por una mujer, pero no tenerla, no disfrutarla nunca. O sea, cuando estás loco por ella y estás con ella, aún disfrutas de buenos momentos y de los malos, ¿no? Pero cuando no estás con ella hasta que la olvidas, es horrible, ¿no? Entonces, yo sé lo que es la borrachera seca porque la viví, ¿no? A cierto nivel, pero la viví, ¿no? Entonces, la loca es una loca borracha. Y claro, tú sales a la calle y tú crees que eres normal porque ya no bebes. Y eso es mentira. Tú tienes aquí algo, y claro, yo allá hace 4 años, muy torpemente, empiezo con la meditación. Pero yo no soy tonto, yo ya me doy cuenta de que me ayuda. Después llego a Osho y empiezo torpemente, como un autodidacta no me puedo llamar, porque yo escuchaba a diario los audios de Osho a través de tu voz. Entonces eso no es ser autodidacta. Autodidacta fue Osho posiblemente, y quizá ni siquiera él, que escuchó a muchos maestros, pero quizá fue Buda autodidacta, ¿no? Pero escuchando y empezando a hacer, yo descubría que aquello me hacía bien. Yo recuerdo un sábado por la mañana que me senté a meditar a las 10 de la mañana y me levanté a las 3 de la tarde. Estamos hablando de enero del 2019. Y yo recuerdo que aquel sábado me levanté genial, estuve 5 horas sentado, intentando la no mente, ¿no? Y yo recuerdo que me levanté genial y dije, hostia, esto funciona. Y nunca abandoné la meditación. Lo que pasa es que llega un momento en el que se me brinda la oportunidad de recibir una formación, yo diría casi divina. Bueno, da la impresión de que los Alcohólicos Anónimos limpiaron las secuelas que están en el cuerpo. Parte, sí. Es decir, que hoy estás libre del alcohol, gracias a Dios, naturalmente, por muchos años y hasta que te mueras. Pero esas emociones de tu época de bebé todavía no han sido tocadas. Y de alguna manera lo puedes proyectar en la relación amorosa que tienes hoy, en la dependencia, esos miedos que crea. No me llamó, ¿dónde está? ¿Ya entiendes? O sea, todo eso son como las chispas que surgen de la misma raíz. Y esa raíz, yo creo que para lograr no solo la iluminación, porque yo no estoy iluminado y no es fácil, ¿no? Pero de pasar de tener una mente loca a una mente tranquila. Vamos a decir que cuando yo empiezo a meditar hace 34 años, pues en el día o en el mes, ¿no? Vamos a decir, en 30 días tenía 29 días agitados, chungos y tal. A lo mejor un día fantástico, ¿no? Algo así, ¿no? Y en el proceso de la meditación, pues eso se va compensando. Y hoy en día, pues a lo mejor tengo 28 días de maravilla y 2 días de película, ¿no? Pero para llegar a eso son años y años y años de decir, ¿cómo es posible que cada vez que tengo una película profesional, con una novia, con un enfado, con lo que sea, siempre al final hay una lágrima para mi madre, ¿no? ¿Entiendes? La vieja salía por todos lados, ¿no? Y cuando ya tú, después de la práctica de mucho tiempo, ves que, ¿y dónde está la vieja, no? ¿Y dónde está la vieja, no? Ya apenas viene,
y dice, hostia, estoy muy bien desde hace ya años. O sea que raramente tienes una película porque esa raíz esencial ha sido integrada, por así decirlo, ¿no? Vamos, limpiada, integrada, como quieras llamarla, ¿no? Entonces, ese es el proceso que Osho, yo creo, como maestro, ha aportado, ¿no? al mundo del hombre moderno, ¿no? Una espiritualidad basada en un proceso científico, ¿no? Porque él habla, cuando Osho habla de Freud y de Jung y toda esta gente, pues los trata como bebés, ¿no? Porque en Occidente bien es sabido, yo personalmente tengo algunos amigos que son psicólogos, unos los han dejado y todo eso, y yo no he visto personas con más problemas que un psicólogo, ¿entiendes? ¿Sabes si me entiendes? Y luego, problemas, yo creo que un psicólogo siempre ayuda, por supuesto, ¿no? Un psiquiatra creo que no, pero un psicólogo siempre ayuda si en esa relación te haces su amigo, puedes hablar con él y tienes confianza. Aunque pero solo sea desahogar. Claro, lo que te está ayudando es que alguien te está escuchando. Exactamente. Y alguien pone atención a ti, ¿no? Pero el proceso del psicoanálisis o el proceso del análisis de la mente no puede curar a la mente a sí misma no se puede curar, ¿comprende? Lo primero que te enseñan, lo primero que yo aprendí, y tuve la fortuna de que me lo enseñaron, y tuve la fortuna de coincidir con gente que lo entendía, es que el problema visible siempre es la punta del iceberg, y debajo del agua está el iceberg. Es decir, la novena parte es visible. Claro, cuando un psicólogo, un psiquiatra, una madre bien intencionada, una novia, un amigo, trata la parte visible, que puede ser el alcoholismo, la drogadicción, puede ser incluso una clarísima adicción al trabajo, puede ser una relación tóxica que salta a la vista, que tu hijo se ha enamorado de una prostituta atravesada o tu hija se ha enamorado de un maltratador, y es obvio. Pero el problema es que la gente, con buena intención, intentamos tratar la punta del iceberg. Y yo no digo que no haya que tratar la punta del iceberg, por supuesto. Es decir, si yo me hubiera tomado 4 copas de licor café antes de venir aquí, no existiría esto que estamos haciendo, por mucha buena intención que yo tuviera. Pero lo fundamental es tratar la base del iceberg. ¿Qué es lo que hacéis? Es lo que se hace, por ejemplo, yo veo que se hace aquí. Es decir, yo he llegado aquí y las cosas que veis por fuera mías, que llaman quizá más o menos la atención, no le hacéis caso ninguno. Y vais a la parte de abajo. Los comportamientos que yo pueda tener raros porque vengo de otra cultura, pues menos amorosa, más egocéntrica, más egoísta, yo observo cómo me lo respetáis. Lo observo. Y vais a la profundidad. Y yo creo que el gran secreto de convertirme, si lo consigo, que en ello estoy, yo creo que ya soy un meditador. Puedo ser el más torpe el más torpe de Occidente o del mundo, me da igual. Pero yo me considero ya un meditador. Es derretir el hielo que está por debajo. Y si tú derrites el hielo que está por debajo, el que está en la superficie, ese ya lo derrite el sol solo. La expresión que yo creo que, por lo menos yo, al estar en la línea de Osho, es lo que yo he escuchado, ¿no? Pero la palabra ser meditador es una palabra moderna que nos aleja del concepto religioso. Porque claro, en Occidente hemos tenido las religiones y todo el mundo escapa, ¿no? Entonces, desde el momento que tú dices, imagínate que tú dices, voy a Nepal a hacerme más religioso, ¿no entiendes? A lo mejor el cura de tu barrio se alegra, pero tus amigos de trabajo de este tío lo ha cogido una secta por ahí. De hecho, ¿qué relación tiene el meditador con Buda, por ejemplo, y con las figuras religiosas de Oriente? Es una pregunta que me gustaría hacerte. No, el Buda fue uno de los maestros más importantes de la meditación. Él creó, vamos a decir que antes de Buda, aquí en India, en Nepal, hace 2600 años, pues se meditaba, ¿no? Pero se meditaba de una forma no científica.
Se meditaba, había muchos métodos de meditación, pero Buda fue extremadamente científico y los demás maestros que han venido detrás, y Osho en este momento, es como si, es como en Occidente cuando tú creas un jumbo que vuela, un avión que vuela, hay toda una estructura de ingeniería, de electrónica, de computación, de mecánica y todo eso. Es un aparato perfecto. Entonces, antes de Buda, el ser humano volaba, pero se tiraba con las alas de Ícaro y todo eso por una montaña y volaba 3 metros y se rompía. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Entonces, Buda es uno de los maestros más importantes que hace del método de la meditación algo científico. Lo que pasa es que comprender a una cultura de hace 2500 años no es fácil para el hombre moderno. Ha habido una evolución de muchos siglos, ¿no? De 26 siglos, 25 siglos, de que allí ocurrían otras cosas. Entonces lo que hace Osho simplemente es readaptar toda esa ciencia que funcionaba para el hombre de aquella época y actualizarla para que tú, siendo occidental español, puedas entender. Un ejemplo muy sencillo es, Osho pasará a la historia como ese maestro que vino y hacía gritar y bailar y chillar y darle golpes a la almohada y hablar tonterías a sus discípulos, ¿no? Eso, incluso aquí no lo ves. Tú te vas a una escuela de yoga y están todos ahí santones, callados, ¿entiendes? Osho ha sido un maestro rompedor. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué creó las meditaciones catárticas, ¿no? Las meditaciones activas, ¿no? Pues algo muy sencillo, porque es que en la época de Buda el hombre era rural. Y tú lo ves aquí todavía, el hombre es rural, aunque estamos cerca de la ciudad, es rural. Y si te vas al Nepal auténtico, cualquier familia trabaja el cuerpo una barbaridad. Se levantan a las 4:30, se van al pequeño paterre que pueden tener cerca de su casa, se pegan 4 horas haciendo trabajo físico, cogen el autobús y se van a la oficina. Pero el hombre de aquella época, el de hace 2500 años, estaba 15 horas al día trabajando con el cuerpo. ¿Por qué? Porque no había supermercado, no había agua en casa. Tú sabes, aquí, yo lo he visto cuando viví en las montañas, en Nepal, ver a la gente con cántaras, bajar de unos 600 metros al río, llenar y subir. O sea, esa señora se ha pegado bien 2 horas y media en solamente traer unos 20 litros de agua que pesan para tener el agua del día, lavar los platos, cocinar, lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque en la casa no había agua corriente. Entonces, ese Buda tenía ese hombre que era rural y que hacía mucho trabajo físico. Estaba continuamente, si hacía frío en invierno, cortaba leña. Y si él estaba enfadado o lo que sea, pues echaba fuera el golpazo de hacha. Ese hombre estaba todo el tiempo moviendo el cuerpo. Entonces, para un hombre así, sentarse como polaridad, está preparado para sentarse, porque ya ha movido el cuerpo una barbaridad. Entonces, el hombre moderno, lo primero que hace Osho es, él empieza a enseñar la meditación y él dice, bueno, el hombre moderno está más loco que una cabra. No para. Yo creo que tú eres un buen ejemplo de eso. El saltaperico, ¿no? O sea, el hombre moderno está continuamente activo. Mueve poco el cuerpo, mueve dedos, WhatsApp, computadora, coche, mueve, ¿no? Pero realmente no hace un trabajo físico, a no ser que seas un loco de estos de los gimnasios, ¿no? Entonces, lo que hace Osho simplemente es para que ese hombre moderno pueda meditar, mueve el cuerpo. Y en 1 hora o en media hora te hace entrar en una actividad física exagerada, en la que se utilizan expresiones de bioenergética, en la que puedes chillar, en la que puedes enfadarte, en la que puedes reír, en la que puedes llorar, en la que puedes coger una almohada y darle 7000 golpes. Entonces, después de esa actividad física activa, la mente entra en el mismo estado que el hombre de Buda hace 2500 años. ¿Comprende? Totalmente científico. Por eso
la meditación tiene éxito y las religiones no, porque a mí me parece todavía extraño de que haya gente que todavía crea en religiones, pero la base de su fe es siempre el miedo. Si el hombre tiene miedo, siempre habrá religiones. La religión, yo vivo más feliz pensando bien de los demás. Es mi forma de ser y para mí no hay ladrones. Y de vez en cuando me roban, pero prefiero pensar que no hay ladrones, soy más feliz así. Y yo creo que las religiones en general son bien intencionadas, ¿no? El problema de las religiones es el mismo que el de los psicólogos y los psiquiatras. El problema de las religiones es el mismo problema que tienen las madres con sus hijos. Y es que atacan lo obvio, lo visible, no van a la raíz del problema. Es decir, tú imagínate mi madre, por ejemplo, cuánto luchó conmigo, ¿no? Cuando probablemente lo único que tenía que haber hecho es darme el cariño que no me dio de niño, porque estaba apurada, porque vivía en una situación familiar complicada, porque tenía que hacer el trabajo de una supermujer. O sea, yo creo que hoy hay mujeres que si las ponen a vivir un mes en la vida de mi madre cuando yo era niño, cogen una cuerda, buscan una viga y se ahorcan directamente, ¿no? Es la verdad, ¿no? Entonces... Mujeres de hierro de la época. Claro, ¿no? entonces, claro, pero el hierro no acaricia, Sanguito. Entonces, muy bonito lo el que hierro dice. no acaricia. El hierro Entonces, no acaricia. mi madre era de hierro y aún es un poco de hierro hoy, ¿no? Yo he llegado a amar profundamente a mi madre a través de las caricias que mi madre le ha proporcionado a mis hijos. Es increíble, ¿no? Y he desarrollado un vínculo muy bonito con ella a partir de los 40 años. Bueno, pero de lo que estamos hablando, esa es la madre del año 2022, ¿entiendes? Lo que estamos hablando es de la madre del año 72, 73, 74, ¿entiendes? Que ya no existe, pero sí existe como huella emocional en tu subconsciente. Claro. ¿Comprendes? Sí, Entonces, no puedes mezclar lo que es ella ahora y lo que está en tu huella emocional, en tu subconsciente. Claro, ¿no? Entonces, ya para finalizar un poco el tema, es hablando de las religiones organizadas o de los psicólogos, como bien dice, los psicólogos mucho mejor que una religión organizada, por supuesto. Pero lo que falta es el método científico, ¿entiendes? Claro. El método científico es tan simple como decir, ¿por qué vuela un jumbo? Y dice, bueno, porque hay 7000 cosas que lo hacen volar. Es el genio de la mente humana, ¿no? Hay motores, hay leyes físicas, etcétera, ¿no? Pero eso le falta a las religiones organizadas. La religión organizada te dice simplemente, ten fe y nosotros cuidamos de ti, ¿no? Y una apoya, ¿no? O sea, entonces al final, pues, puede ser un religioso y caer en el alcohol. Fíjate, si quieres yo te ¿entiendes? comento O una si te experiencia. tomas un vaso de alcohol, vas y te flagelas porque te bebiste. Te cuento una experiencia. ¿No? Hay un sacerdote donde yo soy, que es fantástico, es decir, es el sacerdote ideal, podríamos decir así. Déjame una cosa, como individualidades. Sí, como persona. Como persona puedes encontrar sacerdotes maravillosos. Excelente. Pero yo estoy hablando de la religión organizada como institución. Y hubo en una época, ya hace años, ¿no?, que yo estaba viviendo un momento altamente doloroso por una relación tóxica. Me escuchó y me dijo, hijo mío, dice, todos tenemos que llevar la cruz. Si tienes pareja, llevas la cruz en la pareja. Y si estás solo, llevas la cruz porque estás solo y no tienes pareja. En aquel momento me ayudó, me escuchó y me consoló, ¿no? Y durante tiempo medité aquellas palabras, ¿no? Y es una verdad a medias, porque yo he descubierto que a través de la meditación se puede vivir sin cruz. Esto yo comprendo que si yo mismo lo escucho hace unos años, pensaría que este tío está hablando de ciencia ficción. Pues no es ciencia ficción. Yo conozco a meditadores que con pareja o sin pareja viven sin cruz. Claro, hombre, claro. Es que ¿Qué sucede? Que la gente sin cruz, la gente cuando no lleva una cruz, no va a las iglesias. Bueno, el tema es muy discutible por muchos ámbitos, ¿entiendes? Pero el problema de la cruz en la religión de Occidente ha sido que la bandera
del equipo ha sido el sufrimiento. O sea, ellos admiran al sufrimiento. Entonces, en cuanto uno más sufre, da la impresión de que eres más religioso, ¿no? Exactamente. O aquella persona que tiene la capacidad de resistir el sufrimiento es una persona espiritual fuerte y todo eso. Y Osho y la meditación simplemente se ríe de eso, porque la naturaleza del ser es la felicidad total. Entonces, la naturaleza de la mente es la que te hace crear el sufrimiento. Entonces, la meditación es el arte, es el proceso científico de conocer tu mente y desprogramarla como aparato, como programa automático que domina tu vida, ¿entiendes? Es como un móvil. Un móvil en sí es un aparato maravilloso, pero si tú eres adicto al móvil y el móvil domina tu vida, pues entonces la culpa no es del móvil. El móvil en realidad es una cosa neutral. Entonces el meditador hace de su móvil un objeto que él puede parar cuando quiere y abrir cuando lo necesita. Es decir, si tú estás hablando con un nepalés en la calle y no hablas nepalés y él no habla español, pues tú coges el traductor de Google y abres el móvil y utilizas una máquina que se va el nepalés y está solo otra vez, pues la máquina no tendría que seguir hablando sola y hablando sola, que eso es lo que es la mente. Exactamente. Entonces, la mente es una máquina. En realidad la mente es una computadora, biocomputadora, en la cual no tienes control. Por ejemplo, tú quieres dormir y está ahí y no se apaga. Duermes mal o no duermes. Tienes que ir a trabajar y tienes que utilizar tu mente y estás hecho polvo y no funciona. Entonces, eso es lo que es una mente mal educada, podríamos decir, una mente errónea, ¿no? Desentreno. Entonces, el meditador no es que mate a la mente. El meditador simplemente hace que la mente sea consciente, más consciente. Entonces, a mí me sorprendió en los primeros discursos de Osho, cuando él decía, yo estoy con ustedes aquí hablando, ¿no? en el satsang y necesito la mente. Entonces yo estoy utilizando la mente. Yo me voy a mi cuarto y hasta mañana en 24 horas la mente no está. Yo no escucho nada. ¿Por qué? Porque no la necesito. Entonces yo ahí asocié, digo, entonces la mente simplemente es un aparato de comunicación con el exterior. Pero el estado del ser es la espontaneidad, es la creatividad, no hay preparación. La mente es preparar todo, repetir como un loro lo que dijo el otro. Si yo escribo un libro, es una selección de 10 libros que han escrito otros tipos atrás, ¿entiendes? No, el estado de meditación es surge, y no preparas. Fíjate, es curioso porque yo soy hijo de un hombre de pueblo, criado en el pueblo, criado en los años 40, y es un hombre meditativo, muy meditativo. De hecho, mi padre es como los tangos de Gardel, cada año que pasa suenan mejor. Aún está vivo, gracias a Dios, aún está vivo, ¿no? Más viejo que Matusalén. Y tiene 80 años, lo puedo disfrutar vivo, ser consciente en vida de él, ¿no? Cada año suena mejor. Mi madre es todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Por eso yo creo que llevan ya 56 años juntos, ¿no? Atracción polar. Sí, total y absoluta, ¿no? Y tengo en casa el vivo reflejo todavía a día de hoy de una persona que se levanta con la biocomputadora apagada y encendiéndola cuando la necesita, hace sus cosas, hace sus ejercicios, y la otra persona que arranca ya desde la mañana, ¿no? Pura energía, puro hacer cosas, ¿no? Una necesidad imperiosa de tener la agenda llena de bote en bote. Cuando mi padre... ¿No eres tú más tu madre que tu padre? Claro, tu personalidad? Claro, yo por suerte o por desgracia... Eres más la vieja, ¿no? Claro, evidentemente. Joder, salta a la vista, me parece, sí, ¿no? Sí. Mi padre es todo lo contrario, un saltaperico. Mi padre es una persona que allá donde llega... No, el saltaperico es tu madre. Claro. Claro. Es decir, mi padre es un hombre
un campesino tranquilo del campo. Sí, yo creo que mi padre, si naciera en Oriente y trabajara un poquito la meditación, mi padre podría llegar a iluminarse, estoy convencido. De hecho, mi padre, ya te digo, cada año que pasa yo más iluminado lo veo. Más lo veo cercano a la iluminación, lo admiro, lo respeto. Y ahora por fin, gracias a gente como tú, Sanguit, lo comprendo. Lo comprendo y lo valoro, ¿no? Y eso se lo debo a Osho y a los discípulos de Osho, que dedicáis gran parte de vuestra vida a iluminarnos a los demás, lo cual yo agradezco infinitamente. Bueno, vamos a finalizar. Estas charlas son muy interesantes porque descubres cosas nuevas en el hablar, en la no preparación. Por eso yo no informo nunca a los que vienen aquí qué es lo que vamos a hacer. Tú esperabas que íbamos a hacer Nada Brahma y estamos aquí en la terraza, ¿no? Disfrutando. Pero me surge una última pregunta, porque yo siempre he escuchado y siento, hablando contigo atrás, ¿no?, que los exalcohólicos tenéis pánico del alcohol. Es decir, el exalcohólico piensa que si yo bebo otra vez, ya surge el miedo solamente con la idea de volver a beber. Y yo creo que la meditación, eso muestra que tú quitaste un programa con otro programa. El miedo que surge con la idea de volver a beber alcohol me da la impresión de que ese programa malo, negativo, ha sido anulado con otro programa positivo. Pero si hay miedo, es que el programa, es que hay algo todavía allá abajo en el subconsciente que tú no entiendes de ti. Entonces es ahí donde yo voy, y es que si yo empecé a tocar la guitarra y lo tomé como compensación de la falta de mi madre, yo solamente me he liberado de la guitarra, no dejando la guitarra, sino limpiando todo lo que ocurrió en la infancia con mi madre. Entonces, yo estoy seguro que si tú sigues con la meditación y vas encontrando todas esas escenas, huellas emocionales de lo que ocurrió con la vieja en esos años 71, 72, 73, etc., llegará un momento que no haya nada más de tu madre a nivel emocional, y como no hay adicción emocional, podrás tomarte un vino tranquilamente sin ese miedo. Quizás yo no conozco mucho de ese mundo, pero a lo mejor esto crea cierto revuelo en el mundo de los exalcohólicos. A ver, el mundo de la meditación me enseña a no hablar de lo que no sé. Y de este tema del que tú estás hablando, yo apenas sé. Es un tema nuevo que ha llegado a mi vida y que estoy absorbiendo información. Yo lo que sí sé es que yo he escuchado a adictos y alcohólicos decir que hacía más de 10, 15 años que no habían tenido las más mínimas ganas de beber ni de consumir nada. 10, 15 años son muchos años, y ocurren muchas cosas en esos 10 o 15 años a un ser humano, y más en Occidente, allí aún le ocurren muchas más, y no ha tenido ganas de beber ni de consumir, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no tengo ganas de beber. Y luego le he escuchado también a alcohólicos y adictos veteranos decir, yo no es que no pueda consumir, yo decido no consumir. Es decir, no quiero consumir, no es que no pueda. Probablemente va en la misma dirección, ¿no? Sí, pero en todos hay miedo al consumir. Sí, es decir, sí. Es decir, la formación... El miedo a volver a caer. Sí, la formación que se recibe en los grupos de exalcohólicos o exadictos es que en el cerebro hay una reacción automática, hay un mecanismo, hay un dispositivo que se activa en el momento en que nosotros volvemos a consumir. Y que ese dispositivo estropea el trabajo realizado y arranca de nuevo el proceso. Claro, es una experiencia que no he vivido y tengo que reconocer que no conozco a nadie que haya vuelto a consumir con éxito después de haber llegado a los grupos y haber dejado el alcohol y las drogas. Es decir, no tengo la excepción. No vamos Puedo llegar a serla yo.
No lo sé. Vamos a brindar. No lo sé. Nos encontramos aquí dentro de 10 años y posiblemente este vaso esté lleno de vino. Bien, pues... Y no te dará miedo. Yo creo en Dios y en un poder superior, si así tiene que ser. Y no te dará miedo.